¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un mundo donde la muerte acecha a cada esquina, implacable y sin previo aviso? Así fue la realidad de Europa durante la peste negra. En cuestión de días, ciudades vibrantes se transformaron en escenarios de auténtico horror. Calles abarrotadas de cadáveres, el aire impregnado del hedor de la descomposición y el sonido de campanas fúnebres resonando sin descanso, anunciando que más vidas habían sido devoradas por la plaga. La peste negra no era solo una enfermedad, era un apocalipsis que se movía como un espectro invisible, aniquilando comunidades enteras y dejando un rastro de desolación. Imagina una pandemia tan brutal que acabó con un tercio de la población europea en apenas unos años. No solo arrasó con vidas humanas, sino que hizo temblar los cimientos de la sociedad, dejando cicatrices que cambiarían la historia para siempre. ¿Cómo es posible que algo tan diminuto, una bacteria, lograra desatar semejante caos? ¿Qué condiciones convirtieron a esta pandemia en una de las peores tragedias que la humanidad ha conocido? Hoy nos adentraremos en el oscuro y devastador mundo de la peste negra, desde sus orígenes en las vastas estepas de Asia Central hasta su mortal recorrido por las ciudades europeas, donde una simple picadura de pulga podía sellar tu destino. Pero, ¿cómo comenzó realmente esta pesadilla? ¿Qué rutas llevaron la plaga hasta Europa y quiénes fueron los responsables de su imparable propagación? Prepárate para conocer el origen de este terror medieval. La historia de la peste negra comienza en las vastas y desoladas llanuras de Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis aguardaba su oportunidad de desatar el caos. En esas tierras lejanas, habitadas por caravanas de comerciantes y tribus nómadas, la enfermedad brotó, primero de forma silenciosa, como una amenaza apenas perceptible, pero pronto, ese enemigo microscópico se aprovecharía de las rutas más concurridas de la época, las famosas rutas de la seda. Imaginen este escenario. Aquellas rutas, arterias vitales que conectaban Oriente y Occidente, se convirtieron en venas mortales que transportaron más que solo sedas y especias. Fueron el pasaje perfecto para las ratas infectadas que se escondían entre las mercancías y para las pulgas que vivían sobre ellas. Cada caravana que avanzaba, cada barco que cruzaba el Mar Negro, llevaba consigo un regalo macabro: la plaga. A medida que las caravanas y barcos llegaban a puertos y ciudades, las pulgas encontraban nuevas víctimas, seres humanos cuyas defensas eran tan frágiles como el equilibrio de la sociedad medieval. La Europa de aquel tiempo era el caldo de cultivo perfecto para un desastre de esta magnitud. Imagina ciudades superpobladas y sin un sistema de alcantarillado adecuado. Las calles eran un mar de inmundicia. Los excrementos, desperdicios y cadáveres de animales se acumulaban en cada esquina. Las ratas, por supuesto, prosperaban en este entorno, moviéndose entre las viviendas abarrotadas, donde las familias vivían en condiciones insalubres, con la suciedad como una constante ineludible. Y en este mundo precario, lleno de supersticiones y carente de conocimiento médico, el enemigo era invisible. Nadie sabía que las ratas y sus pulgas eran las portadoras de la peste. Nadie entendía que su contacto con estos animales condenaba a las comunidades a una muerte segura. ¿Qué tan rápido podría extenderse una enfermedad en un mundo tan vulnerable? Más rápido de lo que la gente de la época jamás hubiera imaginado. Pero antes de conocer los síntomas espantosos y el horror que se desató en las ciudades, tenemos que preguntarnos: ¿cómo se manifestó esta plaga en los cuerpos de quienes no tuvieron la suerte de escapar? El horror de la peste negra se manifestaba primero con un escalofrío que recorría la columna vertebral, una sensación febril que anunciaba la llegada del sufrimiento. Pero este era solo el inicio. En cuestión de días, los cuerpos de los infectados comenzaban a hincharse con bubones, enormes y dolorosos bultos, a menudo del tamaño de una naranja, que aparecían en las axilas, el cuello y la ingle. Estos bubones se volvían negros y purulentos, a punto de estallar como si el cuerpo tratara de expulsar la infección por la fuerza. A esto le seguía una fiebre intensa que quemaba la carne desde adentro.
Las víctimas se deshidrataban rápidamente, deliraban y en algunos casos caían en una agonía tal que sus gritos llenaban las calles, dejando a los vivos sin esperanza. Otros síntomas incluían vómitos incontrolables, escalofríos y manchas oscuras que aparecían en la piel, como señales de que la vida se estaba extinguiendo en cada célula del cuerpo. Las descripciones de la época son desgarradoras. Giovanni Boccaccio, el famoso autor del Decamerón, escribió sobre cómo la peste se propagaba tan rápido que algunos caían muertos en plena conversación. Otra testigo, la mística Santa Catalina de Siena, relató haber visto casas donde toda la familia yacía muerta, mientras los cuerpos se pudrían sin que nadie se atreviera a acercarse. La peste convertía a los amigos en extraños, a los seres queridos en amenazas mortales. En su desesperación, la gente recurría a medidas extremas. Algunos huían de las ciudades, abandonando a sus familias a su suerte, con la esperanza de que la distancia los salvaría. Otros confiaban en remedios supersticiosos, cubrirse con perfumes y hierbas aromáticas, rezar a santos olvidados o incluso someterse a sangrías que solo los debilitaban más. Se creía que el aire estaba envenenado, y muchos paseaban con máscaras de esencias, convencidos de que así se protegerían de la plaga. Pero la verdad era simple y aterradora: casi nadie estaba a salvo, y la muerte, rápida o lenta, llegaba para todos. En medio de este caos, la pregunta era inevitable: ¿podría la sociedad sobrevivir a un colapso tan absoluto? ¿Qué impacto tendría esta catástrofe en el mundo que conocían? La peste negra no solo dejó un reguero de cadáveres, también destruyó la estructura misma de la sociedad medieval, arrancando de raíz tradiciones e instituciones que parecían inamovibles. Imagina un mundo donde las familias se desintegraban en cuestión de días, donde las comunidades enteras quedaban vacías y donde los campos antes llenos de vida y cosechas se volvían tierras abandonadas. Este colapso social no fue gradual. Fue un derrumbe abrupto que dejó a Europa tambaleándose. El impacto económico fue devastador. Con la muerte de millones de personas, la mano de obra se volvió un bien escaso y muy preciado. Los campesinos, que durante siglos habían sido oprimidos y atados a la tierra por señores feudales, de repente tenían un poder inesperado. Con tan pocos trabajadores disponibles, los sobrevivientes podían exigir mejores salarios y condiciones de vida, o incluso abandonar las tierras de sus señores en busca de oportunidades más favorables. Así, el feudalismo, el sistema que había definido Europa durante siglos, comenzó a fracturarse. Los señores feudales, desesperados por mantener el control, intentaron imponer restricciones, pero sus esfuerzos eran inútiles. La relación entre los trabajadores y la nobleza cambió para siempre. Muchos historiadores argumentan que la peste fue uno de los factores clave que aceleró el fin del feudalismo y plantó las semillas de una sociedad más moderna. Sin embargo, la transición no fue fácil ni rápida. Los conflictos y revueltas estallaron en varias regiones impulsadas por las crecientes desigualdades y el deseo de un cambio. Pero había más. Las ciudades, que eran centros de comercio y cultura, se convirtieron en lugares casi fantasmas. Con mercados cerrados y rutas comerciales interrumpidas, la economía medieval colapsó. Aún así, la peste también abrió nuevas puertas. Quienes lograron sobrevivir tuvieron acceso a mejores oportunidades, más tierras y una mayor movilidad social. En este extraño giro del destino, el caos trajo consigo un reordenamiento de la sociedad que habría sido impensable antes de la plaga. Sin embargo, aún hay un enigma que resolver. ¿Qué ocurrió con la fe de las personas? ¿Cómo impactó la peste a la religión y las creencias que mantenían unidas a las comunidades? La peste negra no solo devastó cuerpos y ciudades, también tambaleó la fe que mantenía unidas a las personas en el difícil mundo medieval. Durante siglos, la Iglesia había sido el pilar espiritual y moral de Europa, una institución incuestionable cuya autoridad guiaba todas las esferas de la vida. Sin embargo, cuando la peste se desató con una furia imparable, ni los sacerdotes ni los obispos pudieron ofrecer respuestas o protección divina. Las oraciones y procesiones multitudinarias, las reliquias de santos y las misas especiales no hicieron nada por detener la muerte que se extendía como un incendio.
Y así, el pueblo comenzó a preguntarse, ¿había sido abandonado por Dios? Esta crisis de fe provocó un cambio sísmico en las creencias religiosas. Muchos, desesperados, buscaban explicaciones sobrenaturales para el horror que vivían. Los flagelantes, por ejemplo, se hicieron tristemente famosos. Hombres y mujeres que recorrían las ciudades azotándose hasta sangrar, convencidos de que el castigo corporal apaciguaría la ira de Dios y purgaría los pecados colectivos de la humanidad. Las procesiones de flagelantes se convirtieron en espectáculos aterradores, donde la gente clamaba perdón en un frenesí de dolor y fervor religioso. Al mismo tiempo, la histeria llevó a la búsqueda de chivos expiatorios. Se desataron rumores de que la peste era obra de brujerías o de minorías que envenenaban pozos. Los judíos, en particular, fueron perseguidos y asesinados en masa en varios lugares de Europa, acusados de ser los responsables de la calamidad. Esta violencia irracional fue alimentada por el miedo y la desesperación, sumiendo a las comunidades en un caos aún mayor. Y mientras la Iglesia se esforzaba por mantener el control, surgieron nuevas formas de espiritualidad. Muchos empezaron a cuestionar la autoridad de los clérigos, que huían para protegerse mientras los laicos morían sin recibir los últimos sacramentos. Se sembraron las semillas de un descontento que, siglos después, daría lugar a movimientos como la Reforma Protestante. Irónicamente, la peste negra no solo devastó las vidas de millones, sino que también empezó a abrir las grietas que desestabilizarían a la Iglesia. A pesar de este colapso espiritual, la peste también tuvo un profundo efecto en la cultura. Pinturas, frescos y escritos de la época comenzaron a reflejar una nueva obsesión con la muerte, la fragilidad humana y la futilidad de la vida. Las representaciones del Apocalipsis, de esqueletos danzantes y de santos mártires, llenaron iglesias y murallas, como un recordatorio de la incertidumbre que gobernaba la existencia. Pero frente a toda esta desesperación, ¿habría alguna manera de frenar la peste? ¿Qué medidas sanitarias intentaron los desesperados habitantes de aquella Europa plagada de muerte? Con la peste negra devorando ciudades y aldeas enteras, el miedo llevó a medidas desesperadas. En un tiempo donde la ciencia médica estaba plagada de supersticiones y teorías erróneas, la lucha por contener la enfermedad fue caótica y a menudo bizarra. Pero entre los intentos más inusuales, surgió una práctica que, aunque rudimentaria, marcaría el inicio de las primeras políticas de salud pública: la cuarentena. Todo comenzó en la ciudad de Venecia, un próspero puerto comercial que veía barcos llegar desde todas partes del mundo, incluidos aquellos cargados de mercaderías, y ratas infectadas. En un esfuerzo por protegerse de la peste, las autoridades venecianas impusieron una medida radical. Obligaron a los barcos a permanecer aislados en el puerto durante 40 días, antes de permitir que los marineros desembarcaran. De ahí nació la palabra cuarentena, derivada del italiano 40 giorni. Esta política fue una de las primeras respuestas organizadas frente a una crisis sanitaria de esta magnitud. Pero las ciudades no solo implementaron cuarentenas. Las calles se llenaron de humo perfumado, ya que se creía que el aire, al estar contaminado o miasmático, propagaba la peste. Se quemaban hierbas como el romero y el enebro para purificar el ambiente, y los médicos, vestidos con aquellos famosos trajes de pico de pájaro, rellenaban sus máscaras con flores y especias aromáticas. La imagen de estos médicos de la peste, con sus siniestras túnicas negras y guantes de cuero, se volvió un símbolo del terror de la época, aunque en realidad poco podían hacer para salvar vidas. Los tratamientos médicos eran igual de extravagantes. Se usaban sanguijuelas para drenar la sangre de los enfermos, bajo la creencia de que así se equilibraban los humores del cuerpo. Otros intentaban protegerse bebiendo brebajes de vinagre o frotándose hierbas en la piel. Algunos incluso recurrían a rituales mágicos o a la ingestión de piedras preciosas trituradas, creyendo que la peste era un castigo celestial o una obra del diablo. Sin embargo, la eficacia de estas prácticas era casi nula, y los muertos se seguían acumulando.
Lo más trágico es que muchas de las primeras medidas sanitarias, como la quema de cadáveres y el aislamiento de los infectados, fueron implementadas de manera desorganizada, y cuando la situación ya estaba fuera de control. La peste no se detenía fácilmente, y cada ciudad desarrolló sus propias tácticas en un intento de frenar lo inevitable. Y sin embargo, en medio de este caos, la necesidad de políticas de salud pública más estructuradas empezaba a tomar forma, una lección aprendida a través del sufrimiento. Aún así, la gran pregunta persiste. ¿Qué legado dejó esta terrible pandemia? ¿Cómo moldeó la peste negra el mundo que conocemos hoy? La peste negra no solo fue una tragedia humana sin precedentes, sino un catalizador de cambios profundos que rediseñaron la estructura de la sociedad europea. La medicina empezó a evolucionar lentamente, y las bases de la salud pública se asentaron, aunque de forma rudimentaria. La economía también se transformó. Con menos trabajadores disponibles, los sobrevivientes ganaron poder, acelerando la disolución del feudalismo y dando lugar a una movilidad social inesperada. En el ámbito espiritual, la confianza en la Iglesia se erosionó, impulsando nuevas formas de pensamiento y preparando el terreno para el renacimiento y la reforma. Hoy, a pesar de los siglos transcurridos, seguimos lidiando con pandemias y enfrentando la misma fragilidad humana. El COVID-19 nos recordó que, aunque hemos avanzado, la amenaza sigue latente y el miedo nunca se ha ido del todo. ¿Hemos aprendido de las lecciones de la historia o estamos condenados a repetirlas en un ciclo interminable? Gracias por acompañarnos en este video de Viajando en el Tiempo. No olvides darle like y suscribirte para más videos. Nos veremos pronto.